Vamos a Efesios 3, 20 y 21. Es un texto que la próxima semana, bajo el tema de la serie de pasajes seleccionados, a Él sea la gloria en la iglesia, voy a estar compartiendo con ustedes, mis hermanos. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Buenos días a todos. También a los que están por la internet, por la red social, que nos acompañan, que nos miran, pastores y hermanos que tienen sus servicios más tarde por la diferencia de horario de países, de los países, México, Estados Unidos y otros países que nos miran. Gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga. Les animo a que se aprendan de memoria o aprendamos de memoria, y en las notas está ahí de memoria, texto para memorizar y la serie de pasajes seleccionados durante este mes de febrero. A Él sea la gloria en la iglesia. Ese es el tema general de este mes para las predicaciones en el segundo servicio. A Él sea la gloria en la iglesia. Y Efesios 3, 20 y 21, pero de memoria podemos ir aprendiendo poco a poco Efesios 3, 21. Pero sígame con su vista, por favor, si ya todos están ahí en Efesios 3, 20, y leemos el 21 también. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Lean conmigo el 21, dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lean conmigo una vez más el verso 21. Dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién ya se lo aprendió? No, pastor, pues es muy difícil, ¿verdad? Bueno, les animo a que cada domingo lo estemos repitiendo para que por lo menos aprendamos de memoria un versículo durante este mes de febrero, ¿sí? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:21. Vamos a orar, ¿qué les parece? Oremos. Cierra sus ojos, por favor, incline su rostro y vamos a dejar en las manos del Señor nuestra voluntad, alma, mente, para que su Espíritu Santo nos lleve a su palabra, sobre todo a obedecerla. Oh Padre, te alabamos y te bendecimos por la grandeza de tu ser, por tu santidad, por tu divinidad, por tu misericordia y compasión y por tu gracia que has derramado sobre nosotros al conocerte como Salvador, como único Redentor de nuestras almas. Te pedimos, Padre, que tu palabra y esta porción que vamos a leer y a estudiar sea lo que necesita la iglesia. Y la iglesia es cada uno de nosotros. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu Espíritu Santo, porque venimos cargados, venimos, Señor, necesitados de ti. Por eso estamos en este lugar, porque muchas veces ya no sabemos qué hacer, porque a veces tomamos malas decisiones y vienen las consecuencias. Nos arrepentimos y reconocemos que solamente bajo tus decisiones, bajo tus promesas, bajo lo que tú nos ordenas en tu palabra, es cómo podemos vivir una vida plena, una vida abundante, una vida que nos pueda ayudar a sobresalir en este mundo de maldad. Te pedimos que nos ayudes, que si habrá también alguna persona que nos acompaña y que aún no se ha arrepentido de sus pecados, que aún no sabe lo que es el Evangelio, que es que Cristo murió por sus pecados, murió una cruenta muerte, derramando su sangre por los pecados de aquel o aquella que está aquí y que aún no ha reconocido ese sacrificio y se ha apropiado de él. Oramos, Señor, para que lo haga en esta mañana y se arrepienta y tenga la vida eterna que tú has prometido bajo el sacrificio y la sangre bendita de Jesucristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Les animo pues a que nos aprendamos Efesios 3:21, hermano, y así vamos a ir repitiéndolo para que va a llegar un momento en que ya todos vamos a decirlo sin ver la Biblia. Eso es lo que yo espero en alguno de estos domingos. Entonces les animo a que lo haga. Les animo también a que lea como tarea, si es posible, lo entienda así, si no está leyendo la Biblia, pero lea, hermanos, aparte de sus lecturas que usted tiene en la semana, que lean Efesios capítulo 3. Todo el capítulo 3, porque la próxima semana voy a predicar de Efesios capítulo 3, del 17 al 21 especialmente, del 17 al 21. Pero lea todo Efesios 3 para que vea el contexto que dice, los versículos antes
al 20 y 21 que voy a predicar la próxima semana, si Dios nos lo permite. La serie es Pasajes Seleccionados, a Él sea la gloria en la iglesia. Y vamos a Primero de Reyes, donde el hermano Rogelio nos leyó ese favor de leer la lectura bíblica de esta mañana. Primero de Reyes, capítulo 9. Primer libro de los Reyes, capítulo 9. En el Antiguo Testamento. En esta mañana, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, si usted tiene sus notas ahí, que está anunciado ya la serie Pasajes Seleccionados sobre este tema, en base a este tema general, a Él sea la gloria en la iglesia, Efesios 3:21, ese es nuestro texto clave a memorizar en este mes. Y la primera parte la he titulado así, en base a 1 Reyes 9:1-9. El título es de esta primera parte: La casa de Jehová santificada por su nombre. Y bajo este título hay dos puntos que ustedes ven ahí. Dice, número 1, vamos a estar hablando acerca de la casa de Jehová santificada en base a una oración, versículos 1-3 de 1 Reyes 9, cuando dice, yo he oído tu oración, le dice Dios a Salomón, sobre la casa de Jehová que acaba de construir, el templo. Y número 2, vamos a ver dentro de este pasaje, la casa de Jehová, atención, bajo el pacto, la maldición de Dios para Salomón y su pueblo. Qué interesante es que la bendice, la santifica, pero a la vez pide algo de Salomón y pide algo del pueblo sobre esta casa que se ha construido, hermanos. Y esto que pide Dios prácticamente es una profecía, es algo que puede venir como una maldición al pueblo si no obedecen y hacen lo que Dios les pide. Y es muy interesante eso, cómo Dios santifica, pero a la vez da privilegios, pero pide responsabilidades de la iglesia. Este pasaje nos identifica de una gran manera. Es una casa que se ha construido para adorar, para servir, para santificar a Dios. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo hoy, ha sido edificada en la base de la piedra que es Cristo Jesús. La piedra del ángulo es la roca. Dice la Biblia en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también ese es uno de los pasajes que vamos a estar predicando, voy a estar compartiendo de una manera expositiva, texto por texto, ¿sí? La tercera semana. Próxima semana, Efesios 3:17-21. Siguiente semana a la que viene, vamos a hablar acerca de Mateo 16:13-20. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La gloria de Dios en la iglesia ha sido pisoteada, ha sido dejada de lado por quienes pertenecemos a esa iglesia. Porque no hemos entendido lo que es la gloria de Dios en la iglesia. Hoy quiero, con la ayuda del Espíritu Santo y de Dios, explicar un poquito acerca de esto. Entonces, eso es lo que veremos en esta mañana. En el punto número 2 dice, la casa de Jehová bajo el pacto, la maldición de Dios para Salomón y su pueblo. Claro, si no obedecían, si no seguían sus mandamientos. Y eso está del 3-9. Cuando dice Dios, mas si obstinadamente. ¿Qué es eso, Pastor Lorenzo? Vamos a verlo ahorita a más detalle. Y también dice Dios, yo la echaré a esta casa, yo la echaré de delante de mí. ¿Se acuerdan cuando en uno de los mensajes a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, en uno de los mensajes a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, esas 7 iglesias que fueron establecidas en ciertos lugares estratégicos en el Asia Menor, en los tiempos del apóstol Pablo, ¿sí? Cuando fueron ahí establecidas 7 iglesias para proclamar el nombre de Cristo, para que la gente conociera de Jesucristo, de su sacrificio. 5 de ellas tuvieron deficiencias terribles, 5 de ellas. En los capítulos 2 y 3, cuando Cristo habla a las iglesias, tiene algo que decir, tiene algo que reconocer, pero tiene algo que criticar de cada iglesia. Y en la tercera semana, en la cuarta semana también veremos, en la cuarta semana vamos a ver acerca de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, 14
al 22. Y hay una frase que se encuentra en Primero de Reyes 9, que está en las notas precisamente cuando dice: yo la echaré de delante de mí a esta casa que yo he edificado y santificado, dice Dios, yo la echaré de delante de mí. Casi son las mismas palabras que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, cuando dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, sino eres tibio. Por tanto, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Dice Dios a la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Porque no eres frío ni caliente, sino eres tibio. O sea, no sabes dónde estás, iglesia. No sabes a dónde vas. Y la iglesia somos nosotros, repito, no es el edificio. Somos nosotros y no sabemos dónde estamos. No sabemos a dónde vamos. No sabemos por qué estamos aquí. Y estamos aquí porque pues tuve que venir. Y tuve que estar. No, hermanos. Estamos aquí para la gloria de Dios. Y para recibir bendición de parte de esa gloria de Dios. ¿Acaso queremos que Dios nos vomite de su boca? ¿Y cómo es que Dios vomita a una iglesia? El vómito es algo asqueroso. El vómito es algo que ahorita que ya tenemos hambre, pues ni lo mencione, pastor, ya parle. Porque ya ni ganas vamos a tener ganas de ir a comer. O sea, ¿qué está diciendo Cristo cuando dice? Ya me estoy adelantando a ese tema tan precioso que vamos a tocar acerca de la iglesia de la Odisea en el tercer o cuarto domingo de este mes. Pero quiero decirles algo. Eso de vomitar a la iglesia y eso de esa acción tan desagradable es algo involuntario, ¿sí o no? Es algo que de pronto que no sabes ni cuándo ni cómo, y en los niños y en los adultos, ¿verdad? De algo que comes y te hace daño, que estaba pasado de fecha, qué sé yo. Y de pronto un momento te duele el estómago y en un momento ya vas en el auto, llegas a la casa y estás en el centro comercial y los niños están ahí y tienen un dolor y me duele el estómago y no sabes tú qué es. Y de pronto viene lo que viene. ¿Qué es eso? Es algo involuntario. Involuntariamente, dice Dios, te echo. No quiero hacerlo. No es mi voluntad. Involuntariamente te saco, te echo. Bien, la casa de Jehová santificada por su nombre. Ya estamos en 1 Reyes 9. La palabra de Dios nos enseña que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia dice que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Muchos pasajes nos enseñan eso. La Biblia dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice Romanos 11:36. El apóstol Pablo lo dijo muchas veces. Después de mencionar el apóstol Pablo y de hablar acerca de los misterios y los caminos de Dios para llevar a la fe a los judíos como a los gentiles, Pablo termina con un himno de alabanza, podríamos decir así, a la sabiduría y a la misericordia de Dios. Este es un texto poderoso que nos ayuda a depender de Dios, hermanos. Y Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. ¿Y por qué nos ayuda a depender de Dios? Cuando dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Porque de Él procede todo. Y mediante o por Él se sostiene todo. Y hacia Él o para Él, que es su meta final, tienden todas las cosas. Hacia allá vamos, hermanos. Hay otro poderoso texto que quiero compartir con ustedes en esta introducción de Colosenses 1. Vayan a Colosenses 1, dejemos primero Reyes. Por favor, ponga la hoja ahí, la nota para que no lo pierda. Primero Reyes 9. Y Colosenses 1, 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, Cristo, el primogénito de toda creación, el que tiene la preeminencia, el primer lugar, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Miren, noten cómo tiene la relación con el texto que les acabo de decir de Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Sigo leyendo.
Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sigue diciendo versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él es, en Él, porque en Él, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, otra vez, de Él, en Él, por Él, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A Él sea la gloria. Dios glorifica y Dios santifica, no solamente a sus hijos, sino santifica muchas cosas en la palabra de Dios. Él santifica aquello para lo cual le dará la gloria a su nombre. En el Génesis, cuando el día de reposo Él termina de crear los cielos y la tierra, ¿qué hace con el día de reposo? ¿Lo qué? Lo santifica el día de reposo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2, verso 3. Ahora ese día de reposo, después de la resurrección de Cristo, pasó a ser que el primer día de la semana. Recuerden, la ley quedó abolida. Ahora un nuevo pacto comienza desde la resurrección de Jesucristo. Y en esa nueva ley, en ese nuevo pacto, el primer día de la semana se reunirán. Y el primer día de la semana esto y lo otro. Y el primer día de la semana. ¿Y el primer día de la semana qué es? Domingo. Este es el día del Señor. Este es el día del Señor, en el cual le damos honra y gloria. La Biblia dice, Dios santificó al Hijo. A ver, un momento, pastor. ¿Pero qué, Cristo ya no era santo, santificado o espiritualmente santo? ¿Por qué dice que Dios santificó al Hijo? Porque la Biblia lo dice y quiero explicarlo. Porque Dios también santifica, no solamente el día de reposo, el día que nos reunimos ahora el domingo, sino también santificó al Hijo. Dios, hermano, santificó al Hijo. ¿En qué forma? ¿En qué sentido? La Biblia dice, y al que el Padre santificó y envió al mundo, o sea, Cristo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Eso está en Juan 10:36. Santificó, es decir, puso aparte, calificó Dios y consagró Dios. En Juan 17 al 19, dice así Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? Verdad. Versículo 18 dice de Juan 17, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 19 dice lo mismo que Juan 10:36, y por ellos yo me santifico. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué bueno que dice a mí mismo, porque en sí Cristo es santo y Él es santificado en sí mismo. Y por ello yo me santifico, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. A ver, Pastor Lorenzo, ¿Jesús fue santificado? Esta sería una buena pregunta para el programa La Biblia Responde. ¿Jesús fue santificado según estos textos? Entonces, ¿Jesús estaba falto de la perfección espiritual cuando dice yo me santifico? Les explico. Jesucristo fue santificado, pongan atención, en este contexto, no porque estuviese falto de la perfección espiritual, sino en el sentido de ser consumado, es decir, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario como autor de la salvación, Él fue santificado por eso, o Él es santificado por Dios. Así dice Dios, escuchen, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. La Biblia dice, y habiendo sido perfeccionado, Cristo, santificado, perfeccionado, pues que Cristo ya no es todo eso, eso es lo que estoy explicando con esos textos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9.
Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Aquí está la clave, aquí está la raíz y el centro de la explicación. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Por qué Cristo fue santificado? ¿Por qué Cristo fue perfeccionado? Para que se perfeccionase, Dios lo hizo a través del sacrificio que Él hizo. Él ya era en sí mismo, pero en el contexto Dios lo hizo de esta manera. Por eso en Juan 17 al 19, Jesús ora al Padre porque su intercesión por ellos, su oración por sus discípulos, tiene su eficacia y su poder delante del Padre. El Padre quedó satisfecho por el sacrificio de Cristo, hermanos. En otras palabras, por la obra expiatoria o la expiación que Cristo llevó a cabo, por eso es que fue santificado por su obra redentora por nosotros. Hermanos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El tema de hoy es la casa de Jehová santificada por su nombre. Primero y segundo de Reyes, algunos creen que lo escribió Jeremías, ¿verdad? Pero realmente en el último capítulo del segundo de Reyes, capítulo 25, dice que el pueblo y dice que los reyes, y dice que uno de los reyes que dice estuvieron en Babilonia, y la verdad es que Jeremías nunca estuvo en Babilonia, así que no se sabe realmente quién escribió el libro de los reyes, primero y segundo de Reyes. Se cree que pudo haber sido alguno de los profetas en el exilio a Babilonia, que fueron cautivos en Babilonia, alguno de los profetas, porque primero y segundo de Reyes habla mucho acerca del ministerio de los profetas. No sabemos quién lo escribió a ciencia cierta. Pero está escrito ahí, primero y segundo de Reyes. ¿Qué título le pondríamos al primero y segundo libro de los Reyes? Ahora, hermanos, primero y segundo, no es primera y segunda. He oído a pastores que dicen primera y segunda de Reyes. Primeras y segundas son en las cartas, en el Nuevo Testamento. Primera y segunda de Pedro, primera y segunda de Timoteo, primera y segunda de Corintios, porque son cartas. Estos son libros en el Antiguo Testamento. Y se dice primer libro, primero y segundo. ¿Qué palabras usaríamos para ponerle un título a primero y segundo de Reyes? Desilusiones y desastres reales, o desastres de los reyes que estuvieron en estos reinos. Desilusiones del pueblo, desilusiones de los reyes y desastres en las decisiones de los reyes. Hubo pocos reyes que tomaron buenas decisiones. Hubo uno de ellos llamado Josías, que fue el único, creo yo, no sé si hubo alguno más, pero recuerdo que tomó buenas decisiones. Pero en su mayoría tomaron malas decisiones y junto con ellos arrastraron también al pueblo. Eso es lo que nos dice primero y segundo libro de los Reyes. En este libro vemos a Cristo. Vemos a Cristo en el Nuevo Testamento, vemos a Cristo en el Antiguo Testamento. En el libro de primero de Reyes y segundo de Reyes vemos a Cristo aquí. ¿De qué forma, Pastor Lorenzo? La sabiduría de Salomón simboliza a Cristo. Pastor, ¿hay un versículo en la Biblia que diga que Cristo es la sabiduría? La Biblia dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios, Cristo es sabiduría. La sabiduría de Salomón simboliza la sabiduría de Cristo. 1 Corintios 1:30 dice, no lo busquen. Sin embargo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 9, Salomón llevó a su reino a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apartarse de la fe, alejarse de Dios. Hoy en día en muchas iglesias los mismos pastores están alejando a las congregaciones de Dios, con las enseñanzas, con el mal uso de las escrituras, con la mala interpretación de las escrituras. Los pastores están llevando a las congregaciones a la apostasía, al apartarse de la fe, al apartarse de Dios. Y Salomón lo hizo cuando se casó con muchas mujeres, si ustedes recuerdan. Se casó con muchas mujeres extranjeras cuando Dios les había dicho que no tomaran mujeres que de otros pueblos. Puras mujeres dentro del pueblo hebreo judío tenían que tomar los hombres judíos. Pero los mismos reyes fueron tras mujeres de otros pueblos, de otras naciones. ¿Sí? Y esto lo dice el primero Reyes capítulo 11, no lo busquen, versículo 1. Cuando fue tras muchas mujeres y adoró a los dioses de estas mujeres. En contraste con eso, Cristo mismo proclamó ser más que Salomón. Hay un pasaje en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, donde
los escribas y fariseos le dicen: Señor, queremos una señal de ti, a ver si eres el Hijo de Dios. Queremos una señal de ti, a ver si eres el Hijo de Dios. Y Cristo le responde: esta generación mala y adúltera pide señal, pero ninguna señal se le va a ser dada sino la señal del profeta, ¿qué? Jonás. Y luego ya comienza a decir ahí: así como estuvo en el vientre, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en la tumba 3 días, 3 noches y resucitará. Pero después de eso les da 2 ilustraciones y habla acerca de tanto de Jonás como de Salomón. Y dice al final de cada texto, cuando da esos ejemplos de Jonás y de Salomón, dice Jesús: aquí hay más que Jonás en este lugar. O sea, yo soy más que Jonás. Y dice: aquí hay más que Salomón en este lugar. Yo soy más que Salomón en este lugar. Delante de ustedes está diciendo. Entonces, eso fue lo que dijo Cristo. Mismo él proclamó ser más que Salomón. Dice ahí en Mateo 12, eso está Mateo 12, 38 al 42. El pueblo de Israel fue desechado por Dios en ese tiempo por su apostasía, y Dios se los había advertido, como lo vamos a ver en este pasaje, en la promesa y esa maldición que Cristo le da a esta casa y a Salomón como rey y al pueblo mismo, y el pacto que hace con el pueblo cuando la santifica. Nosotros de alguna manera somos el pueblo de Dios, hermanos, también. Un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hubo un pueblo en el Antiguo Testamento. Hubo líderes en el Antiguo Testamento, reyes, profetas, que algunos hicieron lo que Dios quiso que hicieran y otros no lo hicieron. Y el pueblo se alejó. Y la gloria de Dios fue desechada, y la casa de Dios fue desechada por obstinación, por orgullo, por soberbia. En este tiempo está la iglesia, un pueblo de Dios, adquirido por Él, por su sacrificio en la sangre. Tú fuiste adquirido, tú eres el pueblo de Dios y fuiste adquirido y comprado por precio. Tú eras un huérfano espiritual. Tú estabas perdido en el mundo, rumbo al infierno. Pero Dios se encarnó, tomó forma humana y vino y murió por ti. Y se entregó. Y si tú no te has arrepentido de tus pecados y estás aquí y no has reconocido a Jesús como tu Salvador, déjame decirte que el día que mueras irás al infierno. Y necesitas arrepentirte de tus pecados, porque el día de mañana puedes morir. Nadie tiene la vida segura. Hubo un hombre en las Escrituras que el Señor Jesucristo dio este ejemplo y esta historia de este hombre que había hecho granero, ya había construido y había hecho tantas cosas. Come y bebe, alma mía, porque muchos bienes tienes. Y dice Jesús: necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Y lo que has hecho, ¿de quién será? De los que se queden para robarle, de los familiares e hijos. Entonces debes reconocer a Cristo y arrepentirte de tus pecados, si no irás al infierno el día que mueras. Conoce a Cristo, entrégate, arrepiéntete. Ese es el evangelio que hoy predicamos. Número 1, en primer lugar, la casa de Jehová santificada en base a una oración. ¿Cuál oración? Esa oración que hizo, versículos 1 al 3. Si no están, vamos allá, Primero de Reyes 9. Capítulo 9, primero libro de los Reyes. Dice el versículo 3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración, pero no solamente una oración, sino que, y tu ruego, porque una cosa es orar y otra cosa es orar y rogar. Una cosa es orar y otra cosa es rogar y rogar. Rogar es cuando ya tienes el agua hasta el cuello. Rogar es cuando ya no sabes qué hacer con tu matrimonio. Rogar es no sabes qué hacer porque tu hijo ya está tomando drogas. Rogar es cuando oras por tu hijo, por tu hija, porque están desviándose hacia el homosexualismo y hacia el lesbianismo. Rogar es cuando ya no sabes qué hacer porque tus hijos están perdidos completamente, ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren orar. Y fueron niños que estuvieron en la escuela dominical escuchando lecciones desde el arca de Noé hasta la creación del mundo hecha por Dios. Y ahora son jóvenes que no quieren nada con las cosas de Dios. Rogar es eso, cuando te pones de rodillas, cuando no puedes dormir por las noches y mojas tu almohada con las lágrimas y no sabes más qué hacer. Eso es rogar. Y Salomón no solamente oró, sino rogó por la casa que él había construido.
Probablemente él se conocía a sí mismo y conocía su pecado sobre las mujeres, la tendencia hacia las mujeres. Y sabría que él podría llevar al pueblo a la perdición y a que fuera desechada esa casa. ¿Qué tipo de pecados tenemos cada uno de nosotros que pueden llevar a la perdición a nuestra propia casa y a nuestra propia familia y a la propia iglesia? Porque ese es el tema también. Piensa en eso. Yo he oído tu oración, dice. ¿Cuántas veces has orado por la casa de Dios para que sea santificada? Para que cada familia sea apartada para Cristo. Para que el hermano y la hermana que sabes que tienen algún problema y alguna necesidad, Dios los bendiga. Pero no nos interesa, hermanos. Y no nos importa muchas de las veces. Y entramos y salimos de la misma manera. Y ya que el pastor termine, porque ya se tardó. No te importa la vida de la iglesia. No nos importan muchas veces los que están aquí. ¿Cuántas veces has orado? ¿Cuántas veces has rogado por la casa de Dios, por tu iglesia, por tus hermanos y hermanas, para que Dios santifique este lugar, para que por medio de su palabra y de su nombre seamos más semejantes a Cristo cada vez? Noten que Salomón puso manos a la obra al ver la necesidad de un lugar para adorar a Dios. No solamente oró anteriormente, Dios le contestó, sino puso manos a la obra. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estás haciendo por tu iglesia, para tu iglesia, en tu iglesia? Salomón puso manos a la obra al ver la necesidad de un lugar en donde el nombre de Dios fuera adorado y santificado. A veces venimos a la iglesia y pareciera que este lugar no se le da la gloria de vida a su nombre, porque no lo cuidamos o porque no estamos aquí. Él lo hizo así. Todo lo que Salomón quiso hacer, dice el versículo 1, vean el 1 al final, 9:1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, es decir, el palacio, o sea, construyó el templo y construyó el palacio real donde él iba a vivir, y todo lo que Salomón quiso hacer, y todo lo que Salomón quiso hacer, y todo lo que Salomón quiso hacer, hermanos, fue lo que Dios quiso que hiciera, por lo menos al comenzar su reinado, porque sabemos que terminó mal. Ojalá no terminemos igual que Salomón, en la apostasía, apartados de la fe y alejados de Dios. Versículo 2 dice: Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. ¿Se acuerdan con la aparición en Gabaón? Eso está, no lo busquen, pero eso está en Primero de Reyes capítulo 3 versículo 5, Segundo de Crónicas capítulo 1 versículo 7. Le apareció la primera vez en sueños, en una visión. Le aparece. Y es cuando Salomón, Dios le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le pide? No, pues dame el mejor trabajo que hay en Indiana. Dame el Chevelle 2023-24 que ya vi que está wow, hermano. Tremendo ese carro. Dame esa camioneta que todos los días paso por el dealer y la veo y me lloran los ojitos. ¿Qué le pidió Salomón? ¿Qué le hubieras pedido tú? Pídeme lo que quieras. Los jóvenes hubieran pedido una muchacha muy bonita y la señorita es un joven guapo. ¿Qué le hubieras pedido? Dice: dame sabiduría para gobernar, porque este pueblo va a ser grande. Dame sabiduría para gobernar todo este pueblo. ¿Se acuerdan? Le aparece la primera vez. Una segunda vez le aparece cuando ya construye el templo, hermanos. Qué bendiciones que Dios te aparezca una y otra vez, ¿sí o no? Qué bendiciones que Dios te bendiga una y otra vez. Y te bendice cada día y te da la vida cada día. Y es una bendición que se nos olvida. Una y otra vez. Qué bendiciones estar en la iglesia. Ay, pastor, o sea, pues no sé, pero bueno, sí, ándele pues, qué bendición. Pues ya está diciendo, hermanos. Una y otra vez. La segunda vez, qué bendición. En esta segunda vez, no solo una vez, qué privilegio, hermanos, que Dios te visite por segunda vez. Ahora, aquí en 1 Reyes 9, Salomón oró y Dios le respondió. ¿Y cuál fue su oración, hermanos? Que fuera santificada y apartada y dedicada esta casa para la gloria de Dios. No lo busquen, eso está en 2 de Crónicas 7, eso está allá. Pero noten, no solamente oraba, he oído tu oración también, dice, y tu ruego, repito, rogaba también. ¿Cuánto de esto nos falta a nosotros orar y rogar por la casa de Dios ahora, que es la iglesia en la Biblia que encontramos? La palabra de Dios nos dice
Muchos textos que nos hablan de la casa del Señor, de la casa de Dios. Y en aquellos pasajes donde la Biblia nos habla acerca de la iglesia como casa de Dios, como un pueblo adquirido que somos, aquellos que escribieron adoraban siempre y decían y oraban por esos lugares. Por ejemplo, cuando Dios le dijo que se construyera el tabernáculo, ¿se acuerdan qué era el tabernáculo? En el Antiguo Testamento, un lugar de reunión, una tienda gigantesca donde se reunían y había varios departamentos o varias secciones en esa caja cuadrada que estaba cubierta por varias capas de pieles de animales y que la misma presencia de Dios iba a estar ahí. ¿Se acuerdan? Una nube en el día acompañada, porque era una tienda que levantaban y pues ahí van moviéndola para un lado y para otro, ¿no? Y la sentaban y las tribus se asentaban alrededor de esa tienda llamada el tabernáculo. Y Dios dijo que iba a estar su presencia ahí, en ese lugar. Cuando se construye el tabernáculo, una tienda portátil, el santuario portátil, una estructura levantada en el monte Sinaí, eso lo puede leer en Éxodo capítulo 40, no lo busque. En aquel lugar fue santificado y dedicado. Cada cosa dentro de ese lugar fue santificado y dedicado. Toma el aceite de la unción, derrámalo sobre cada cosa que hay dentro del tabernáculo. Fue santificado. Cada parte, cada división de esa gran tienda de reunión fue dedicada y santificada. Y tomarás el aceite de la unción y la ungirás, dice Éxodo 49. Y dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba todo. Éxodo 40:38 dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Miles y miles de tiendas de las familias, de las tribus alrededor de esta tienda gigantesca. Y a lo lejos se veía esta luz, se veía esta nube. Después que Dios terminó la creación de este mundo, que Él había destinado que fuese la habitación del hombre, creó al hombre y lo puso en posesión del mundo. Así también, después de que Moisés terminó de hacer el tabernáculo, destinado a ser la morada de Dios entre los hombres, vino Dios y tomó posesión de este lugar. Donde quiera que Dios tiene un trono y un altar en el alma, allí hay un templo vivo. Dios es el Señor de tu alma, Dios es el Señor de tu trono, Dios es el Señor de tus decisiones, Dios es el Señor de tus pensamientos, Dios es el Señor de tus palabras, Dios es el Señor de todo lo que haces. Entonces Dios tiene un trono vivo en ti. Mas si no, no es así. Así pues, cuando Dios descendió a tomar posesión de su casa, la nube la cubrió por fuera y la gloria de Jehová la llenó por dentro. También aprendemos que ellos cubrieron el tabernáculo con varias pieles de animales, dice la palabra de Dios. El tabernáculo, una cubierta sobre otra, como una forma de protección para el tabernáculo. Estas eran hechas de pieles de animales. Pero después de todo, la nube era la mejor protección, que era la presencia de Dios, hermanos. En la iglesia podemos tener tantas cosas que pueden ser nuestra protección: nuestra amistad, nuestra comunión, cómo servimos a la iglesia los unos a los otros. Podremos estar protegidos por el lado de las finanzas sanas y bien administradas. Gracias a Dios por las hermanas que lo hacen bien, hermana Isabel y hermana Norma, que lo han hecho por años y lo hacen bien. Eso es una protección para nosotros y para nuestras finanzas, la confianza que hemos puesto en ellas. Podríamos mencionar muchas cosas que en sí, todo lo que he mencionado, todo es bueno dentro de la iglesia, pero la más grande protección se llama Jesucristo. Esa es la más protección que tú tienes para tus hijos y para tu iglesia. Así como aquella nube protegía y pensaban ellos: las pieles, más pieles, más pieles, échenle más pieles para que nos proteja, porque la vamos a llevar por el desierto cargando. Momento, la nube es la protección, Cristo es la protección, Dios era la protección, su presencia en ese lugar alrededor de ellos y con ellos y dentro en ellos. Esa era la protección. Y hoy es Cristo también en la iglesia. Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Me dan ganas de explicarles esto, pero no lo voy a hacer hasta cuando llegue ya el tiempo de explicarlo en el tema que me va a tocar más adelante hacerlo el domingo de febrero, segundo o tercer domingo de febrero, hermanos. El tabernáculo de reunión, cada parte de la cual estaba en ese tabernáculo fue una tipología o tipo de Cristo. A ver, pastor,
¿Qué cosas había dentro del tabernáculo? Porque es importante aprender qué tipo de cosas había dentro del tabernáculo y qué representan de Cristo. Por ejemplo, el candelabro. ¿Se acuerdan que había un candelabro de oro con 7 brazos? ¿Sí? Que representaban los 7 brazos, representaban al Espíritu Santo, pero los 7 espíritus del Espíritu Santo. Ah, caray, pastor, 7 espíritus del Espíritu Santo. Es un tema que después podríamos tocar, hermanos. Les puedo compartir el texto después, más adelante. Pero el candelabro dentro del lugar para alumbrarlo iluminaba el tabernáculo en su interior. El candelabro es un tipo de Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque nos ilumina en el interior para reflejarlo en el exterior. Apocalipsis 1:13, no lo busquen. Número 2, el pan consagrado, el pan que estaba dentro del tabernáculo. ¿Es un tipo de qué? De Cristo que nos sustenta. Juan 6:27 al 59. El altar del incienso es un tipo de su intercesión, su oración por nosotros. Juan 17:1 al 26, Hebreos 7:25. El velo que cubría, ¿verdad?, la entrada del tabernáculo es un tipo de la carne de Cristo. Hebreos 10:18 al 25, hermanos. El arca, había un arca del testimonio. Esta arca hecha de madera, pero sabe que era cubierta de oro. Y tenía 2 ángeles, 2 querubines con sus alas extendidas, uno frente al otro. Y ahí dentro estaban guardados la vara de Aarón, estaban las tablas de la ley que habían sido quebradas. ¿Se acuerdan? Las tablas de la ley que estaban ahí dentro, la vara de Aarón, ¿verdad? Y también estaba una porción del maná con la cual Dios había alimentado en el desierto a su pueblo. Todas estas cosas estaban dentro de esta caja llamada el arca del pacto, del testimonio, hecha de madera y oro. ¿Qué significa esto? Madera y oro. Un tipo de la humanidad de Cristo y un tipo de la divinidad de Cristo. Juan 1:14, hermanos. Entonces, esta casa fue santificada en base a una oración. La casa de Jehová en Primero de Reyes, en base a la oración de Salomón. Número 2 en sus hojas. La casa de Jehová bajo el pacto, la maldición de Dios para Salomón y su pueblo. Versículo 3 hasta el 9. Pondré en ella mi nombre, dice. Versículo 3, vean. Pondré en ella mi nombre. ¿Qué significa esto? Y pondré en ella mi nombre. Le dijo Jehová, verso 13. Todos ahí, hermanos, por favor. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner, ¿qué? Mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Por qué pondré en ella mi nombre? ¿Qué significa el nombre de Dios cuando es puesto sobre un lugar, sobre una persona? ¿Qué significa esto? El nombre de Dios significa los méritos de Cristo. Pondré en ella mis méritos. Esto significa como cuando oramos en el nombre de Cristo, ¿sí? La Biblia dice, porque donde están 2 o 3 congregados, ¿en qué? En mi nombre, allí qué. Cuando allí estoy yo. Significa, cuando 2 o 3 están congregados en mis méritos, allí estoy yo. ¿Cuáles méritos? Su sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre derramada, su cuerpo entregado, sus méritos. Por eso dice, pondré en ella mi nombre, yo en medio de ellos. En medio, no a un lado, no a la izquierda y derecha, no atrás, no afuera, sino en medio. ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Está en el centro de tu vida? ¿O lo tienes a un lado? ¿O primero es esto en mi vida? Primero es lo otro en mi vida. Pero Cristo no es lo primero, no es el centro de mi vida. Estaré en medio de ellos, mis méritos estarán ahí. La Biblia dice, ¿recuerdan ese texto? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre. ¿Qué significa? En los méritos del Padre, en los méritos del Hijo y en los méritos del Espíritu Santo. Qué interesante. La Biblia dice, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, en los méritos de Cristo. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hazlo en los méritos de Cristo. Entonces le dice Dios a Salomón, para poner mi nombre en ella, los méritos. ¿Cuáles méritos en aquel tiempo? Los saqué de la esclavitud de Egipto, ¿se acuerdan? Los saqué de Egipto de la esclavitud. Cruzaron el Mar Rojo. Los alimenté en el desierto. Les dije que construyeran un tabernáculo de reunión.
En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Qué significan los ojos de Dios? Mi nombre significan los méritos, pero los ojos de Dios, ¿qué significa? Los ojos de Dios en la vida de cada uno, la mirada de Dios en la vida de cada uno, la mirada y los ojos de Dios en la iglesia. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón. Pastor, ¿dónde dice eso? Ahí dice en el versículo 3, al final dice, cuando dice, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán que mis ojos y mi corazón todos los días. La Biblia dice así, escuchen. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. El Salmo 33, 18, 19. Cuando sus ojos miran desde el cielo, Él no está buscando los que son fuertes. Vayan al Salmo 33, hermanos, por favor. Salmo 33. Ahorita seguimos leyendo Primero de Reyes. Salmo 33. Quiero mostrarle algo sobre los ojos de Dios. Y Él puso su nombre, no solo su nombre en la casa que Salomón construyó, sino también puso su corazón y sus ojos. Les dije Salmo 33. Versículo 18 y 19. Perdón. Salmo 33, 18 y 19. Salmo 33, 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su ¿qué? En su misericordia. Versículo 19 dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de... Está hablando de la salvación prácticamente y está hablando de la santificación a la vez. El que tiene hambre. Dios tiene sus ojos sobre el que tiene temor de Dios, sobre el que espera en la misericordia de Dios, hermanos. Para librar sus almas de la muerte, de la separación definitiva un día cuando muera de Dios, estando aquel en el infierno, y para darles vida en tiempo de ¿qué? De hambre. ¿Sí? Bienaventurado el que tiene hambre y sed. Mateo, ¿se acuerdan Mateo cuando estudiamos las bienaventuranzas? El sermón más grande en Mateo capítulo 5. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, hambre de Dios, necesidad de Dios. La primera necesidad del hombre es la salvación de su alma. Y después hay otras más necesidades con las cuales Dios nos alimenta a través de su palabra. Pero vean el 16 ahí mismo en el Salmo 33, verso 16. Cuando dice aquí acerca de que los que le temen, los que esperan, vean el 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Dios no está buscando en el 18 y 19, Dios no está buscando aquel fuerte, aquel que se hace rey de su propia vida, ¿sí? Aquel valiente por mucha fuerza que tenga. Significa aquel que tiene orgullo, aquel que tiene soberbia, aquel que dice no necesito a Dios para nada en mi vida. Yo soy suficiente. Se refiere a eso. Pero sí, sus ojos están encima de los que le temen y los que esperan en su misericordia. Vamos a 1 Reyes 9 para terminar y concluir, leer y encontrar algunas cosas sobre el pacto, la maldición que Dios dijo sobre esta casa que Salomón había construido, sobre Salomón mismo y sobre los reyes que iban a venir después de Salomón. Hermanos, sigue diciendo versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad. A partir de aquí comienza la demanda de Dios. Ok, la he santificado, ok, Salomón, está bien, la has construido, Salomón, has orado, está bien, pero momento, sigo yo. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Es decir, esto que te estoy pidiendo no solamente es para ti como rey ahora, sino es para los siguientes reyes que vienen. Es para ti y para los siguientes reyes que vienen. Tú tienes que compartir con los demás reyes y el pueblo que vengan sobre esto que estoy diciendo, estoy demandando a esta casa que hoy es santificado. Sigue diciendo, versículo 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, me detengo ahí.
Versículo 4 dice, obstinadamente. ¿Qué es la obstinación? La obstinación significa mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Es decir, me mantengo en lo que creo, me mantengo en lo que pienso, no me importa lo que la Biblia diga, ahí estoy, no me importa. Soy obstinado, también otra palabra es terco o necio. En la Biblia, porque la definición que les di es de un diccionario secular, pero en la Biblia la obstinación es la terquedad espiritual. Un corazón obstinado es rebelde, terco, encerrado en su pensamiento, no abierto a Dios, no abierto a Cristo y no abierto al Espíritu Santo y menos a su palabra. ¿Se acuerdan que Dios le dijo al pueblo, son duros de cerviz? ¿Qué es la cerviz? ¿Cuál es la parte del cuerpo que se le llama cerviz en la anatomía? ¿A qué le llaman los médicos la cerviz? Esta parte de aquí, hasta la parte de la espalda alta, de nuestra parte posterior. Es decir, el cuello en la parte de atrás. Esa es la cerviz. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro? Cuando Moisés estaba arriba recibiendo los mandamientos y el pueblo abajo estaba pues ya desesperado. Y, a ver, ¿a qué horas termina el pastor Lorenzo? Porque ya tengo una hora. A ver, ¿a qué horas baja Moisés? ¿Cuánto se va a tardar más? Está ahí arriba, oye, ¿no le habrá pasado algo? Aarón, que era el hermano de Moisés, estaba abajo con el pueblo y se acercan con Aarón y le dicen, oye, como que tu hermano ya se le pasó, ¿no? Como que se me hace que ya Dios lo mató. Vamos a hacer, ¿por qué no hacemos un becerro de oro? Y Aarón, el hermano de Moisés, hermanos, el hermano de Moisés, le dice a las mujeres del pueblo, a ver sus aretes, a ver sus joyas, a ver sus zarcillos y todo lo que tenga oro que traigan las mujeres, esposas de estos hombres, tráiganlo y vamos a hacer en forma de buril y vamos a fundirlo y vamos a hacer un becerro de oro. Y comenzaron a adorar a los dioses, no solamente al becerro, sino a otros dioses, dice la palabra de Dios. Llega un momento en que Moisés baja y enojado, cuando ve al pueblo haciendo esto, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Agarra las tablas que Dios le había dado con los 10 mandamientos, las agarra y las estrella, las rompe. En ese momento, más que la acción de Moisés, es la acción de Dios que viene a continuación por lo que acaba de hacer el pueblo. Y se los leo. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, Moisés. Ahora pues, y dice Dios en el versículo 9 del 32, Éxodo 30, mas Jehová a Moisés dijo, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea que anda así como que, ¿han visto gente que anda así altiva? Y que le enseñas y le dices, no. Los hijos altivos, hijas altivas que, oye hijo, oye hija, no. Esos son jóvenes de dura cerviz. Hombres de dura cerviz, que la esposa le quiere ayudar, le quiere compartir, le quiere enseñar y, no, yo sé lo que hago, yo sé lo que digo y a mí no me tienes que decir nada. Oye, pero es que la Biblia dice, y hasta el pastor ha dicho y han predicado, no, yo sé lo que hago, déjame. Y hay mujeres también así de dura cerviz. Oye, la Biblia dice así, oye, trata de ser así, la Biblia dice esto. No, yo soy así nací y así voy a morir. Como dice una canción, creo, ¿no? No sé. Fíjense lo que le dice Dios a Moisés. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Yo creo que Moisés estaba así con Dios. Espera, Dios. No, yo sé lo que es que se encienda tu ira sobre este pueblo. Los vas a consumir. Es mi pueblo, son mi sangre. No, hay familias, hay niños, hay matrimonios que nos han seguido por todo el desierto. Nos ha sacado, bendícenos. Espérate, Dios, déjame, dice Dios. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Duro de cerviz, engreído significa ensoberberse. Y así es la iglesia de Dios muchas veces, hermanos. En su mayoría, el día de hoy, el corazón es una fábrica de dioses. En aquel día hicieron un becerro de oro. Hoy tenemos otros dioses. El corazón es una fábrica de dioses que le quieren quitar el lugar a Dios. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Desde Éxodo 12 hasta Éxodo 34, 7 al 18.
Mejor dicho, desde Éxodo 12 hasta el 34:7, 18 veces se menciona la palabra dioses. Y desde Génesis hasta Gálatas 2:15 encontramos, hermanos, hasta Gálatas 2, encontramos 215 versos que nos hablan acerca de no tener dioses ajenos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23, porque tu corazón es una fábrica de dioses en contra de Dios. Seguimos leyendo para terminar, puestos de pie. Primero Reyes 9:7-9. Seguimos leyendo, puestos de pie para terminar, repito. Primero de Reyes 9:7-9. A Él sea la gloria en la iglesia de Jesucristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La casa de Jehová santificada por su nombre, la casa de Jehová santificada en base a una oración, la casa de Jehová bajo el pacto, bajo la maldición de Dios para Salomón y su pueblo. Sigo leyendo, versículo 5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Es decir, para los demás reyes que siguen después de ti, es esta también, este pacto. Versículo 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Versículo 7. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Ya no será la tierra donde fluye leche y miel. Ya no habrá bendición que les he entregado. Y esta casa que he edificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, la apartaré, la alejaré. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, en alta estima, de gran valor, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová a esta tierra y a esta casa? ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este. Vamos a orar. Todos, por favor, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Todos, nadie con los ojos abiertos, todos con los ojos cerrados. Por favor, se lo suplico, todos con los ojos cerrados. Señor, grande ha sido la lección en esta mañana para tu iglesia. El tabernáculo ya no está, Señor. Ya no está Moisés, ya no está el pueblo. La casa de Dios que Salomón edificó, él mismo y los reyes que le siguieron, ya no está. Se apartaron. Dejaron de lado la gloria de Dios. En el mismo lugar donde estaba la gloria de Dios, siguieron a otros dioses, se apartaron. Hoy la iglesia, Señor, está en este mundo para reflejar tu luz, para compartir de tu gloria, para vivir bajo tu gloria. Pero muchas de las veces pareciera que no es así. Perdona los pecados de tu iglesia. Perdona la deslealtad hacia tu nombre. Humillémonos delante de la presencia de Dios, mis hermanos. Humilla tu corazón delante de la presencia de Dios, tú que eres la iglesia. Si sabes que te has apartado, si sabes que te has alejado, hermana, hermano, si sabes que hay ídolos en tu corazón que tú mismo has aceptado, que tú mismo has tomado, la gloria de Dios no está siendo reflejada, Él no está siendo santificado, Él no está siendo glorificado. Perdónanos, Padre. Y oramos por aquel o aquella que está aquí, que aún no te tiene en el trono y en el centro, en medio de su vida. Pondré mi nombre en medio de ellos, que solamente ha creído en un Dios de la historia, en un Jesús que murió, que fue bueno, que fue sepultado y que resucitó y nada más. Porque realmente no ha tomado el sacrificio de Cristo por sus pecados. Te pedimos que en esta hora, si habrá alguien así, esté orando y esté pidiendo perdón por sus pecados, se esté arrepintiendo
y te esté pidiendo salvación y vida eterna por los méritos de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos durante este mes a reflexionar sobre la gloria de Dios en la iglesia, en esta iglesia, Iglesia Bautista Emanuel. Nosotros somos la iglesia y te estamos dando la gloria en la iglesia, pero no solamente dentro de ella, sino fuera de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, gracias. Vienen los niños.